Hoy vamos a cerrar el recorrido que hemos hecho en esta jornada, en este martes 24 de junio, con el programa, con Asturias al Día. Lo vamos a cerrar charlando sobre este trabajo que se titula Alegría. Es un libro cuyos textos son de Virginia Reaz Escobal y con ilustraciones de Ilemi Cuestamier, que son las dos personas que me acompañan en el estudio para contarnos algunas de las claves de este libro de Alegría. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Buenos días, Roberto. Muchas gracias. Ilemi, ¿qué tal? Bien, buenos días. Muchas gracias también por participar con nosotros. Es un libro que prácticamente acaba de salir, ¿no? Se presentaba Virginia en la Félix, en la feria del libro de Xixón, el otro día, ¿no? Sí, hace un par de días, Ilemi y yo presentamos el libro. Muy bien. ¿Contentas? Muy contenta con el resultado. ¿Sí? Sí, el trabajo editorial de Pintar y las ilustraciones de Ilemi han dado como resultado un libro precioso. Claro, ¿no habéis trabajado juntas? No. Anteriormente no. Yo ya la conocía. Y yo a Ilemi también. Sí. Pero no habíamos trabajado juntos nunca. Vale. ¿Y cómo es esto de trabajar a cuatro manos, si se puede decir así? Ilemi. Bueno, el peso lo lleva a Pintar. Ellos trabajan los textos y yo entrego los textos y luego ellos eligen quién va a ilustrar. Y Ilemi por su cuenta interpreta esos textos sin ninguna intervención de mi parte y ahí está el resultado. Inesperado para mí, pero en un sentido positivo. Son muy buenas las ilustraciones, ¿no? Bueno, a mí me encantan. Me alegro de que os gusten. ¿Cómo? Claro, o sea, te llegan los textos, ¿ya conoces a la autora? Sí, ya conozco a la autora. Me llegan los textos pues en una 4 o 2, quiero decirte, en un folio. Y bueno, empiezas a leerlos y ahí tienes que empezar a darle a la cabeza un poquitín a la imaginación a ver cómo resuelves eso. Okay. Pues en este libro lo primero que tuve que hacer fue documentarme un poco sobre la cultura dominicana, que no conocía mucho, ¿no? No podía yo hacer algo que fuera a llegar allí que no se sintieran eso, que no se identificaran con ello. Entonces eso fue lo que más me inspiró. Qué bien. Bueno, y luego los textos, porque tu historia, la historia de Alegría, que es como se titula el libro, es una historia que nos lleva a la República Dominicana y a Sudamérica en general. Y a Sudamérica en general, ¿no? Sí. Pues combina muchas cosas y la portada puede resultar engañosa porque dice alegría, sin embargo la alegría en el libro te lleva a temas un poquitín más duros como son el trabajo infantil y la esclavitud, la historia de la esclavitud en nuestros países, que muchas veces no la transmiten en las escuelas como historia. Siempre el peso va en la historia de la conquista, de la madre patria España, y se pone un poco de lado lo que es el origen africano de las primeras pobladores de América. O sea que hay memoria. Hay memoria. Hay dignidad, entiendo también. También. Y tradiciones, porque alegría es un dulce que se come en muchos países de América Latina y que de pequeña yo lo comía y no sabía el significado y leyendo más tarde en Colombia ese dulce llamado alegría festeja el fin de la esclavitud. Entonces digo yo, mira, por ahí puede surgir una historia y ahí está. Claro, es una historia personal también, la que cuentas. Sí, tiene mucho de mi infancia, porque lo que comentaba, República Dominicana, en Santo Domingo, en las capitales, creciendo en los 60 y los 70, la ciudad al mediodía moría, porque la gente dormía a la siesta. Y la forma de despertar era con el vendedor de alegría. Cuando pasaba por allí, las calles, ¿no? por las Gritando. calles, y ahí te despertabas y era un despertar dulce. Pero no pensabas en que ese niño que vendía el dulce, cómo andaba por las calles en lugar de estar jugando o estudiando. Claro. ¿Qué te llevó a meterte realmente en esta historia? Pues de todo, es que las historias van llegando. Siempre me encantó ese concepto de alguien que vendiese alegría y alguien que realmente no tenía una vida muy para celebrar. Entonces ese contraste entre vender alegría y que en tus condiciones no fueran las óptimas, pero no sabía por dónde
encajar hasta que leí que Alegría en Colombia y en muchos países de América Latina celebraba el fin de la esclavitud. Entonces ahí vas hilando un poco. Fue un libro que lleva como 6 años escrita, esa historia de antes de la pandemia, y con la pandemia quedó ahí parado, ¿no? Y entonces después retomaste luego. Sí, claro. Y se lo entregué a Pintar y les gustó. Y también fue un proceso un poco largo, pero ahí está bueno, el resultado. Ya está aquí, ¿no? Ya está aquí. Claro, Virginia, no es tu primera obra, ya tienes una trayectoria, ¿no? Sí, siempre en literatura infantil y juvenil. Literatura infantil y juvenil, sí. Es donde terreno en el que mejor te mueves, digamos, literariamente hablando. Que soy arquitecta, pero la vida me llevó por ahí y bien, me gusta, me encanta escribir para niños y para jóvenes. Bueno, aquí en República Dominicana. Porque tienes premios. Sí. Has sido autora premiada, ¿no? Sí, unas cuantas veces. El primer libro publicado con Pintar, Llevo un libro en la maleta, fue premiado aquí. El tercer libro mejor editado en España. Llevo un libro en la maleta, es un libro con un proyecto detrás. Con un proyecto detrás, sí, lo recuerdo. Sí. Ese libro cuenta la historia de una niña que emigró aquí a España y cuando retorna a su tierra, República Dominicana, a pasar unas vacaciones, el mejor regalo que puede llevar es el libro, porque en su escuela, en la zona rural, no hay bibliotecas ni hay libros, entonces cuenta un poco eso. Sí, fue tercer premio nacional a los libros mejor editados, ¿no? En el año 2012 ya. En el 2012. Y desde el 2006 llevamos libros donados en Asturias a las escuelas en proyectos de lectura en República Dominicana. Ya tenemos asociación y todo, y bueno, ininterrumpidamente llevando libros a República Dominicana. Menuda labor, Ilemi, ¿no? Sí. Habría que hacer más cosas así, la verdad. Claro que sí. Hacen falta. Bueno, en tu caso también no es tampoco tu primer libro, ¿no? Llevas ya tiempo, ¿no? Trabajando como... Bueno, yo, como digo yo, oí a una actriz que no me acuerdo ahora del nombre, yo soy ama de casa que de vez en cuando ilustro algún libro. Gústame decirlo así, ¿no? Sí. Pero sí, no, y el primero. Tengo alguno más con Pintar y bueno, luego cosines personales. Y ahora estamos preparando otro para después del verano también con Pintar, que toca agradecer a ellos desde aquí, que bueno, que se acuerden de mí para sacar estos libros. Claro, la verdad que viendo estos trabajos, nuestros libros, si miramos hacia atrás, nuestra infancia era muy difícil conseguir o ver unos libros tanto en las historias como en las ilustraciones tan potentes, ¿no? Como se hacen ahora. Sí, es que ahora hay, siempre ha habido libros rompedores, sí. Porque creciendo con libros como Hansel y Gretel, que dices tú, bueno, pero son historias duras. Y pintar en ese sentido da mucha libertad a la hora creativa y de enfocar temas que puedan resultar no convencionales. Y eso sí que tengo que agradecer aquí en España a muchos autores que tienen como esa valentía de enfocar temas que en otros sitios probablemente se censuren para niños y jóvenes, que hoy en día están expuestos por las redes sociales a muchísimas cosas y sin filtro, y mucho mejor abordar temas sensibles desde la literatura infantil y de mano de maestros sensibles en las escuelas e institutos. Mucho mejor. Bueno, ¿qué técnica utilizas, Ilemi, para las ilustraciones? Pues mira, yo desde cría gustame mucho enredar con todo lo que sea manual. Gustame pintar, pero también me gusta coser, gustame hacer barro, todo lo que sea con las manos. Y es verdad que los últimos libros que hice ya la era digital, pero lancéme y hicelo con Watch. Hicelo a mano entero. Cogílo con muchísima ilusión. Luego es verdad que en algún momento dije yo, ¿para qué haría esto yo aquí todo a mano? Quería hacer así, porque cuando haces así con los 2 dedos en la tablet va para atrás y borras lo que acabes de hacer, pero ahí no había manera de dar para atrás a nada. Pero al final alegrome mucho haberlo hecho a mano, porque disfrutélo muchísimo y creo que el resultado que se nota también un poco que, bueno, sí. que no es puramente digital. Claro, porque
realmente la historia te gustó, te metiste te metiste muy de lleno en ese tema, ¿no? Gustóme mucho, es verdad que tuve que ir metiéndome poco a poco. Sobre todo, ya lo dije el otro día en la presentación, lo que más me costó fue la alegría, el color, porque mi paleta es mucho más triste, más gris. Yo soy de Asturias, más no soy, y entonces fue lo que más me... Sí, tiene mucho colorido. Sí, que acabé resolviéndolo con los puntinos de colores y con... Bueno, al final creo que quedó bastante alegre y bastante colorido, pero al principio, bueno, iba con un poco de miedo. Pero sí, disfrútelo mucho. La historia gústame muchísimo. Como una historia, porque en el fondo, y es lo que dice Virginia, titúlase Alegría y parece un libro, la portada, ves, lo dices, jolín, qué cosa más alegre, ¿no? Y luego la historia es bastante dura y sorprende cómo lo cuenta con tanta sensibilidad, con tanta que no te das cuenta de la dureza de la historia, a lo mejor hasta que cierres el libro, acabes el texto y claro, te quedes pensando un poco. Es una historia que crea pozo, digamos, ¿no? Sí. La lees y volverás seguramente, sí. Te hace reflexionar, haces reflexionar. Sí. Eso espero. Y sentir, sobre todo. Sentir, ¿no? Sí, sí. Claro. Encaja muy bien los dibujos, ¿no? A mí, de verdad, lo que te digo, que una cosa es cuando escribes y vas visualizando lo que escribes, que es un poco mi proceso, que me apoyo mucho en las imágenes para escribir. Y de lo que yo pensaba a lo que surgió con Ilemi fue una sorpresa. En lo positivo, o sea, es un encaje ahí sorprendente, pero que quedó muy bien. Claro, tú eres ilustradora también. En principio, empecé ilustrando, al ser arquitecta y dibujar bastante. Muchos de mis primeros libros en República Dominicana los ilustré yo, pero me gusta más que lo ilustre otra persona. ¿Qué planes tenéis para el libro? Bueno, lo que vaya surgiendo, ojalá que en otros países, no solo aquí en España, se interesen por el libro, sobre todo en República Dominicana, en Colombia, que tenemos tanto en común, que pueda editarse también allí fuera. Me encantaría. Y que la gente, los niños y los jóvenes que lo leyeran, pensaran un poco también en el privilegio que es criarse en un país como este, donde tienes acceso a todo y tienes libertades, cosa que nosotros a veces en América Latina celebramos la ilusión o el deseo más que la realización. Sí, sí. ¿A ti, Ilemi, qué te gustaría que pasase con este trabajo? Bueno, que diera la vuelta al mundo. Sí. Me encantaría. Eso estaría bien, ¿no? Hombre, claro, pero bueno, hay que ser humilde también y oye, con que se lea y guste y se reparta un poquitín por ahí, las grandes expectativas que lleguen. Bueno, sí. Claro que funcione, ¿no? Sí. Porque además trabajáis para un público que es muy exigente. Sí. Uy, no tienen pelos en la lengua. Si les gusta, y si no, te lo dicen claramente. Sí. Pero parece que muchas veces también tienen la mente un poco más abierta. Más avanzada. Sí, son pequeños y muchas veces entienden las cosas mejor que los adultos. Igual están menos contaminados. Están menos contaminados, puede ser también. Sí. Claro. Y seguro que entienden perfectamente toda esta historia, ¿no? Ellos leen entre líneas, los niños, sí. Claro. Sí. Bueno, ¿cómo encaja Alegría con tu obra anterior? Pues siempre tiene, mi obra, por lo que me comentan personas que la leen, que siempre tiene como un trasfondo social, que tiene siempre está enfocado en la República Dominicana, o sea, un pie siempre está allí. Me encanta hablar de inmigración, de viajes, de comida, pero ese libro sí puede que sea un poco más duro que los anteriores, pero va en esa línea, en la línea de abrir los ojos a aspectos de desigualdad social y de cómo iba el mundo y cómo sigue yendo, o sea, seguimos haciendo lo mismo de una manera o de otra. Se habla, creo que poco, de la explotación infantil, por ejemplo, ahora, ¿no? Actualmente. En República Dominicana va mejorando porque este libro además habla, o los fondos que yo perciba como autora, van a una fundación, la Fundación La Merced, que trabaja allí contra el trabajo infantil. Y hay también, desde el Estado, hay instituciones que se encargan de niños
en riesgo de exclusión o que viven en las calles, pero no se hace suficiente, a mi entender. Una islita de 11 millones de habitantes, yo pienso que, y con toda la riqueza que genera, se invierte muy poco en temas educativos, porque a mí la caridad no resuelve. El tema es que se enfoque en educación, en derechos y en dignidad para todos, no solo para el 4% de la población. Ilemi, encaja con, entiendo, tus reflexiones, ¿no? Sí. Las de Virginia, ¿no? Ahí hubo una conexión. Sí, porque vamos, el arte, no sé, tiene que ayudar un poco a cambiar el mundo, a mejorarlo. Porque viendo las cosas que vemos, si pones la tele ahora mismo, no sé, hay que cambiarlo un poco, alegrarlo un poco, pero tiene que usarse como herramienta para cambiar esto, ¿no? Bueno, el arte, yo a veces pienso que muchas de las mejores reflexiones, bueno, mejores es una forma de hablar, ¿no? Sí. Algunas de las reflexiones importantes que se hacen ahora vienen del arte contemporáneo, quizás visualizan mejor, ¿no? Pienso humildemente, ¿no? A través de fotografía o de dibujo. Sí. El otro día que estuvo en la Félix el Roto, ¿no? Quiero decir, como con su viñeta diaria te hace pensar, te da un bofetón, ¿no? De realidad. Sí. ¿No? Es así, ¿no? Tan necesario ahora. Sí. Bueno, pues aquí hay también otro ejemplo, ¿no? En Alegría, porque dice Ilemi, a quienes sueñan con un mundo mejor. Bueno, yo dedico el a esa gente que cree que un mundo mejor y es posible, donde todos podamos vivir bien, ¿no? Yo creo que es posible eso, sin falta de que vivan muy bien 4 y el resto de la gente esté pasándolo mal. Y eso, y viendo las cosas que vemos. Pero bueno, también tengo que decir que soy bastante pesimista y que yo ya no sé si esto habrá manera de cambiarlo. Bueno, si no se intenta, seguro que no, ¿no? Por lo menos eso, intentarlo. Donde yo veo que estáis trabajando. Bueno, el libro viene con un código QR, que es un cuaderno creativo para el aula. Quiero decir que también se puede trabajar en la escuela con este material. Ese es la otra parte, lo que comentábamos, que estos temas es importante también que se trabajen en las escuelas. Ahora que quieren censurar y silenciar en tantos sitios situaciones, que conocerla probablemente a un niño que sea de aquí de España, saber que probablemente de su puerto salía un barco que cargaban personas. Hay gente que dice no hay que poner a los niños a eso porque eso lo puede hacer sentir mal, que es lo que está pasando en Estados Unidos, con ese silenciar historia de esclavitud o historia de cualquier derecho conquistado con sangre. Entonces, este libro es importante por eso, porque se puede leer en casa y conversar sobre él y en la escuela. Claro. También. De aquí marchó mucha gente. A veces no estamos en ese debate, ¿no? Sobre la inmigración siendo una tierra de inmigrantes como es la nuestra, Ilemi, como es Asturias, ¿no? Sí. Seguro que todos tenemos familiares o conocidos que... Todos. Mi madre nació en Bélgica, por decir algo. Mi abuela marchó para allá a trabajar. Tradicionalmente fue de migrantes, ahora viene gente, porque el mundo es cíclico, va y viene. Entonces nunca sabes en qué situación. ¿Cuántos asturianos hay fuera ahora, trabajando o donde sea? Pero yo amigos así de ellos fuera de España. Sí. Al final, inmigrantes somos todos. Desde luego. O sea que nos encajará conocer y meternos en esta historia seguramente. Pues sí. Bueno, que empieza a rodar. Está rodando ahora. Supongo que tendréis más presentaciones en próximas fechas. Bueno, de momento, como viene el verano, no lo sé, pero en cuanto tengamos otra ya se dará a conocer. Sí. En cualquier caso, entre libro y libro, entre trabajo y trabajo, ¿descansáis un tiempín o estáis ya pensando en otros proyectos? Bueno, yo personalmente ahora en Sariego, que es donde nació mi marido y donde paso el verano, es donde suelo centrarme, aparte de para el jardín, para escribir. Ahí llevo lo que tengo en proyecto y ya voy corrigiendo con calma. O sea que ya tienes cosas en... Sí, hombre. Ya tienes cosas, ¿no? Tengo cosas, sí. Tengo más escrito así, todavía borradores. En proceso, como se suele decir, ¿no? Sí.
Vale. ¿Y Lemi, tú también Sí, tienes estamos planes? preparando para después del verano otro librín con pintar. Y bueno, lo que dije antes, yo todos los días hago alguna cocina, si no oye un dibujo, son unos pendientes o coser, pero siempre tengo que estar haciendo algo. Vale, ¿y tu trabajo se puede ver? O sea, ese trabajo más personal, ¿lo expones o...? Bueno, en las redes sociales pongo alguna cosa, pero son más cosas personales, que lo hago yo por placer. Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues seguro que tendremos ocasión de que vengáis otro día para seguir hablando de literatura infantil y juvenil, del trabajo que hacéis. Ha sido un placer conoceros. Muchísimas gracias, igual, sí. Roberto. Sí, que tengáis mucha suerte con el trabajo y con el resto de proyectos. Lo dicho, ha sido un placer tener hoy con nosotros a Virginia Reaz. Muchas gracias. Y Lemi Cuesta, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Y llegamos al final del programa. Disfruten de este martes. Mañana estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Feliz día. Hasta mañana.